Pues ponlo bien, porque no sé si lo he... No, en realidad sí. Creo que se oirá, pero es que no sé si lo he apagado. No. Sí, sí. No, no está pasando. Como no sé cómo... No es igual. A viva voz. Buenas tardes, ¿se oye? Desde el fondo también. Bien. Como veis, esta comunicación está cogida con pinzas, pero espero que algo pueda aportar. Y para los marxistas ortodoxos, si es que hay alguno, he de advertir que es bastante revisionista. Bueno, bastante precisamente para ser fiel a Marx. Porque los primeros revisionistas fueron casi los inmediatos seguidores que se inventaron un Marx que... ¿Sabéis que Marx dijo aquello en un momento determinado? Dice, si eso es el marxismo, yo no soy marxista. O sea, bien, el título es Marx entre... Bueno, me presento, sí. Soy un ex profesor de filosofía de la Universidad de Barcelona, digo porque estoy jubilado, y me llamo Miguel Candel. En relación con Marx no tengo grandes aportaciones, he traducido, bueno, mejor dicho, revisé la traducción ya existente de la dialéctica de la naturaleza, por ejemplo, de Engels, y alguna que otra obra de Marx para la edición frustrada o interrumpida que se inició en los años 70, si no recuerdo mal, sí, de las obras completas de Marx y Engels, que llevaba a cabo la editorial crítica dentro del grupo Grijalbo. No sé si a alguno le suena, se publicaron varios volúmenes y yo participé en varios de ellos, pero no propiamente como traductor, sino como editor. Bien, aparte de eso, mi relación con Marx es puramente a través del activismo político. Bueno, activismo, una palabra muy pretenciosa. Actividadillas políticas. Empiezo diciendo que Terry Eagleton, en un libro titulado ¿Por qué Marx tenía razón?, dice que si realmente hubiera dejado de tener sentido leer a Marx, como dicen muchos, los marxistas deberíamos estar muy contentos. Porque si ya no tiene sentido leer a Marx es porque se han cumplido todas sus predicciones y por tanto el capitalismo ha sido superado. Bien, como parece que no es el caso, pues casi lamentablemente sigue teniendo sentido leer a Marx. Lo de lamentablemente es ironía porque Marx para mí es uno de los escritores más brillantes del siglo XIX. Tiene un estilo realmente punzante e ingenioso, pero bueno. La idea principal que trato de desarrollar es que se titula Entre Aristóteles y Hegel porque, claro, Marx en filosofía es heredero de la filosofía de Hegel. De hecho, está vinculado al movimiento de los jóvenes hegelianos. Vinculado no porque sea uno de sus miembros, sino porque fue discípulo de algunos de sus miembros. Y en ese sentido, pues claro, Hegel, la filosofía de Hegel es una filosofía que podemos calificar un término, en fin, muy ambiguo, de historicista, y el concepto de la realidad como histórica, o sea, el carácter de histórico para Hegel, y ya antes de Hegel para otros autores, es consustancial al concepto mismo de realidad. En esa línea, evidentemente, Marx se mueve con total coherencia porque su tesis central en todas las obras podemos decir, de filosofía política, la vamos a llamar así, aunque en su época él no hubiera empleado esa expresión, son obras dedicadas a mostrar que las instituciones y las formas de organización social que el hombre, de las que el hombre se ha dotado, la humanidad se ha dotado a lo largo de la historia, son precisamente todas históricas. Es decir, no corresponden a paradigmas eternos. No son realidades intemporales.
Esa idea que es fundamental en Hegel, no solo esa, otras muchas, pero ese es uno de los hilos conductores, a veces se ha exagerado. Y entonces mi intento de revisión va en la línea de decir que junto al historicismo, que podríamos llamar en Marx, hay otros elementos que hay que tener en cuenta y que la tradición marxista no ha tenido suficientemente en cuenta, ha quedado muy encandilada por el aspecto, digamos, más dinámico que comporta pues la concepción esta móvil, fluyente de la realidad. Y esto tiene que ver sobre todo con dos puntos. Citaré algunos autores, lo que he escrito yo prácticamente no lo leeré, leeré las citas que... no he traído el pendrive, he pensado que se podría proyectar, pero es igual. Yo soy de los que cree que no se puede repartir la atención entre varios sentidos sin que todos ellos hagan perjudicados. O sea, ver y oír al mismo tiempo supone que se oye la mitad y se ve la mitad de lo que se vería o se oiría si solo se atendiera a uno de los dos sentidos. Esto no me lo he inventado yo. Esto se ha investigado científicamente y hace 15 años unos científicos, naturalmente norteamericanos, mediante experimentación llegaron a esta conclusión. La atención no se multiplica, se divide únicamente. Así que yo no creo en el PowerPoint. O creo en el PowerPoint y no hablo, y la gente que mire, o hablo y entonces el PowerPoint hace puñetas. Bien, aparte de que no me gusta consumir productos de Guillermo Puertas. Bueno, Bill Gates, lo traduzco. Bueno, pues la idea central es que la concepción marxista, la tradición marxista ha caído en dos errores importantes, no decisivos y ruinosos como diría, el proyecto marxista, pero sí muy dañinos. Uno es la consideración de que el mercado es una institución a extinguir, que el mercado es... ha vinculado excesivamente el mercado al capitalismo, ¿no? Cuando el mercado existía desde, no diré milenios, pero casi antes del capitalismo. Pero bueno, lo cual quiere decir que no tiene por qué considerarse inseparable del capitalismo. Y luego la concepción del Estado. Esto de que la concepción del Estado en Marx no queda clara o no se ha elaborado o tal, esto es un consenso que viene de hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque la otra idea es, de la misma manera que el mercado, tarde o temprano, caerá por su propio peso, será abolido, se extinguirá y tal, la idea de que el Estado también está llamado a extinguirse, de que una vez superada la división de la sociedad en clases, el Estado ya no tendrá sentido, pues también es otra de las ideas que yo pienso que ha de ser revisada. Y de hecho, a lo largo de la tradición marxista, no se ha mantenido de manera constante. Pero recurrentemente se vuelve a ella, sobre todo cuando uno se pone en plan utópico e idealista y dice, aquí hay que acabar un mundo nuevo y vamos a inventarlo todo, vamos a cambiarlo todo y tal. Bueno, leo entonces algunas de las citas. Hay un autor marxista italiano que ha fallecido recientemente y quiero aprovechar para rendir tributo a su memoria, que se llama Domenico Losurdo, que es, bueno, es historiador, filósofo, todo un poco, un gran pensador marxista. Es muy conocido por una obra suya sobre Stalin, que algunos consideraron que era una especie de reivindicación de Stalin. En absoluto. Era un intento de contextualizar el fenómeno del stalinismo y ver que no era simplemente el resultado de la política de un individuo, que era un fenómeno personal y tal, de un individuo maléfico, sino que respondía a unas circunstancias históricas que favorecieron lo que hoy día se llama stalinismo. Bien, entonces, este autor, en su análisis de estos elementos que la tradición marxista ha exagerado indebidamente y que le han llevado a ciertas desviaciones, en un texto que pertenece a una obra suya titulada La lucha de clases, muy reciente, bueno, que se ha traducido recientemente al castellano en la editorial El Viejo Topo. Dice que con su insistencia en la praxis y la transformación del mundo, el pensamiento revolucionario está expuesto a lo que podríamos llamar el idealismo de la praxis. Pensemos en Fichte,
que traza un paralelo entre su doctrina de la ciencia y la enérgica acción de la Francia revolucionaria. Coincidieron en el tiempo, la publicación de esa obra y la Revolución Francesa. Dice Fichte, así como esa nación libera al hombre de las cadenas externas, mi sistema le libera de las ataduras de las cosas en sí, de las influencias externas. Vale tanto como decir de la realidad objetiva. Dice entonces, bueno, no, esto ya es comentario personal, se ve aquí el brutal idealismo de Fichte, que pretendía eliminar literalmente las ataduras de las cosas en sí, es decir, en la práctica, como he dicho, cualquier realidad que exista por sí misma independientemente del acto creador del ser humano, o del yo, como dice él. Este yo que ni siquiera cabría adjetivar de humano, ya que en esa concepción, la de Fichte, no hay naturaleza humana previa que pueda condicionar la absoluta y libérrima espontaneidad del yo. Se podría decir, esto ya es de lo zurdo, que la presencia de Fichte y la de Hegel coexisten en un entramado a veces contradictorio en Marx y Engels, y en la teoría de la lucha de clases que ambos formulan. Los dos filósofos y militantes revolucionarios se forman en unos años en que, por un lado, todavía se oyen los ecos de la Revolución Francesa y, por otro, ya se aprecian signos premonitorios de la Revolución que en 1848 barrería la Europa continental. Una revolución que, como esperaban los dos jóvenes revolucionarios, además de las viejas relaciones feudales, acabaría poniendo en cuestión el orden burgués. Situados entre esas dos gigantescas olas de perturbaciones históricas que sacuden el mundo en sus cimientos y abren un horizonte ilimitado a la transformación revolucionaria, impulsada por la lucha de clases, se comprende que los dos filósofos y militantes revolucionarios tiendan a caer también ellos en el idealismo de la praxis. De hecho, es esto el concepto, esta orientación que podemos llamar así, idealismo de la praxis, lo que consideró revisable o digno de ser revisado en la tradición marxista. En el futuro comunista, sigo con la cita, imaginado por Marx y Engels, junto al antagonismo de las clases también desaparecerían el mercado, la nación, la religión, el Estado y quizá incluso la norma jurídica como tal. O sea, la legalidad, las leyes, el concepto mismo de ley sería una especie de constructo metafísico desechable, arrojable al basurero de la historia. Superfluos todos ellos a causa de un desarrollo tan prodigioso de las fuerzas productivas que permitiría la libre satisfacción de todas las necesidades, sin mercado, sin control de los intercambios, sin leyes que rijan los contratos, etc., con la superación de la difícil tarea que supone distribuir los recursos. Claro, si los recursos, como se dice en la crítica al programa de Gotha, se dice creyendo que eso llegará algún día, son ilimitados, no hay problema de distribución. O sea, si todo el mundo hace así, pum, ya está. Y no hay conflicto porque hay de sobra para todos. Evidentemente, si fuera así, tendrían razón los que piensan que se puede acabar prescindiendo del mercado, de todo. En otras palabras, es como si desaparecieran los vínculos de las cosas en sí, que decía Fichte. No es de extrañar, pues, que el tema de la extinción del Estado aparezca ya en Fichte, antes que en Marx. Bien, hay intentos en la propia tradición marxista de replegarse frente a ese optimismo exacerbado, ¿no? Pero continuamente aparece y reaparece. Esta nueva concepción, esta concepción evolutiva, radical, de que todo está en constante transformación, etc., era fundamental para impugnar, la necesitaba realmente Marx y Engels, para impugnar cualquier formación social dividida en opresores y oprimidos, mostrando que no respondía a ninguna ley natural de validez permanente. Era, en definitiva, el presupuesto básico que daba justificación a la acción de los seres humanos en pugna por su emancipación. Pero a los 200 años del nacimiento de Marx podemos decir que el precio pagado por la compra, entre comillas, de esa concepción de la realidad social no ha sido un precio ajustado,
Semejante compra contra lo que sostienen en el otro extremo, claro, los apologetas del naturalismo social y los creyentes en la eternidad del infierno clasista, no puede considerarse un timo. La mercancía tenía valor, solo que los compradores esperaban de ella más prestaciones de las que podía dar, y en su afán por arrancárselas la han forzado hasta deformarla. La han deformado convirtiendo una razonable concepción evolutiva de la realidad, incluida también la naturaleza humana, en la creencia, en gran parte rusoniana, de que basta cambiar unos pocos parámetros en las relaciones sociales para que surja un hombre nuevo sin tara alguna. Hoy día constatamos, creo, que la fragua que había de forjarlo no era tan potente como creíamos. También Lukács, al que cito a continuación, que pasa por una fase en que peca de esto que acabo de decir de manera flagrante en su obra Historia y conciencia de clase. Es una obra juvenil en que, bueno, es de un utopismo del cual él mismo se autocritica posteriormente. Pues Lukács, corrigiendo su optimismo fáustico de juventud, señala que frente al peligro del idealismo objetivo platónico, que creía en ideas eternas y permanentes y tal, que ha fomentado durante siglos una visión esencialista atemporal de todo lo real, incluido lo social, existe el peligro opuesto, el otro extremo, de un idealismo subjetivo que prive de entidad y consistencia a lo social. El ser social, dice Lukács, en esta versión exagerada que estoy criticando, o no se ha distinguido en el caso de Platón no se ha distinguido del ser en general, o se ha visto como algo radicalmente distinto que ya no tiene carácter de ser. Es el precio para combatir el esencialismo platónico, entendiendo la vieja distinción de la metafísica, podemos decir, desde la Edad Media hasta nuestros días, entre esencia y existencia, que Marx utiliza con frecuencia, y en algún pasaje de Juventud, recuerdo perfectamente, lo que pasa es que no tengo aquí la cita, que dice que la crítica, la acción de la crítica, de lo que sea, consiste en mostrar el desajuste entre la esencia y la existencia. Mostrar que las cosas no existen de acuerdo con su esencia. O sea, que acepta esa distinción, ¿no? Entonces, pues, este exceso de optimismo historicista lleva de un extremo en el cual lo social sería una esencia inmutable y eterna, o sea, la estructura social, la naturaleza social del hombre, el hombre como tal y su sociedad serían en esencias eternas e intemporales, se cae en el otro extremo en que para romper con la esencia se acaba rompiendo incluso con el ser. Ser es un término que tiene esos dos sentidos, esencia y existencia. Claro, para cargarte la esencia no tienes por qué cargarte el ser. Es decir, el ser como algo objetivo, independiente del sujeto activo, pensante, etc. En la línea, por tanto, no hay por qué hacer como Fichte, según la cita que he hecho antes. Vamos a ver, en el caso concreto del mercado y del Estado, cómo ese exceso optimista, etcétera, bueno, llamémosle optimista, de la tradición marxista ha llevado a ciertos desastres. La demonización del mercado dentro de la tradición marxista, por no hablar ya de la anarquista, lo dejo a un lado, ha sido una constante difícilmente comprensible, no solo para los economistas clásicos, claro, sino para cualquiera que lea El Capital sin haber sido sometido previamente a una sobredosis de marxismo vulgar. En efecto, dejemos de momento a un lado la definición también vulgar de economía, que dan muchos autores, como asignación de recursos limitados. Claro, si pensamos que pueden ser ilimitados, ya no hay nada que hablar. Asignación de recursos limitados a fines alternativos. O para esto, o para lo otro, o priorizamos esto, priorizamos lo otro. Elemental. Que eso, en último término, es la política. Tanto la política como la economía se reducen a eso. A algo que es limitado, unos bienes limitados, distribuirlos de la manera más racional, equitativa, justa, etc. Ahí entran distintos criterios de valor posibles. Si se entiende así la economía y se parte de la base de que los recursos son limitados, pues esto presupone siempre algún mecanismo de distribución
que difícilmente puede concebirse sin alguna forma de intercambio, es decir, de mercado. En el tomo primero de la obra magna de Marx queda claro que si el capitalismo hace suyo el mercado, no lo hace sin más, sino invirtiendo en sentido diametralmente opuesto al normal la relación entre los términos del intercambio. En lugar de M1 de M2, mercancía, dinero, mercancía, tú tienes una mercancía, la cambias por dinero y con ese dinero compras otra mercancía que no tenías al principio. Se invierte esa relación y pasa a ser, el famoso proceso de transformación del dinero en capital, el esquema pasa a ser D1, M, D2. O sea, el dinero se invierte en una cierta mercancía que produce más dinero del que había inicialmente. Eso es el capitalismo. O sea, el uso de una peculiar mercancía se emplea como medio de incremento. Esa peculiar mercancía, como supongo que sabéis, es la fuerza de trabajo humana. Bien. Se emplea como medio de incremento del valor de cambio, o sea, del dinero. El dinero es simplemente valor de cambio. La distinción famosa marxista, que se distinción a Marx, por supuesto, aparece ya en Aristóteles, aunque no con esos términos, entre valor de uso y valor de cambio, utilidad y canjeabilidad, digamos, pues el dinero tiene un cierto valor de uso, pero es que su valor de uso consiste exclusivamente en su valor de cambio. Ahí coinciden totalmente. En otras palabras, la transformación del dinero en capital, eso es lo que hace propiamente el capitalismo, invirtiendo la relación normal que se da en el mercado, en el intercambio de mercancías y moneda. Y esto es algo que Aristóteles, en el libro primero de su Política, 2300 años de nuestra era, de nuestro hoy, aun sin utilizar el concepto de capital, que no lo tiene, por supuesto, que aparece después, denomina este sistema, que luego llamaremos capitalista, una forma antinatural de crematística. El nombre que emplea es crematística. Es el dinero que se utiliza para obtener más dinero. Y eso considera que es antinatural. Oiga, el dinero sirve para comprar mercancías, no para hacer más dinero. Bueno, naturalmente los mercaderes ya hacían eso en su época, ¿no? Y eso es lo que, algunos mercaderes, y eso es lo que considera una forma económica aberrante y degenerada. El hecho de que Marx suscriba en gran parte el juicio de Aristóteles, como hace al principio del libro primero del Capital, aunque dice que Aristóteles no acaba de tener claro la distinción entre valor de uso y valor de cambio, pero que ya está ahí de alguna manera. Esto, este reconocimiento que hace Marx debería bastar para entender, como hace, por ejemplo, Stalin, en un texto de 1952 titulado Problemas económicos del socialismo en la URSS, que en términos, esto nos debería llevar a reconocer, como hace Stalin, que en términos marxistas, y cito la frase de Stalin, no se puede identificar la producción mercantil con la producción capitalista, son cosas distintas. Atinada reflexión, comento yo, aunque tardía, porque al final de la Segunda Guerra Mundial, el propio Stalin había afirmado que de no ser por las destrucciones de la guerra, la Unión Soviética estaría entonces, años 40 y tantos, en condiciones de abolir el mercado. Cuando los apologetas del capitalismo lo denominan al capitalismo eufemísticamente economía de mercado, tienen razón en la medida en que sin mercado, concretamente sin la circulación de la mercancía llamada fuerza de trabajo, no habría capitalismo. Pero yerran, o más bien mienten, por cuanto sin capitalismo podría perfectamente haber mercado, como lo hubo durante siglos en diversos modos de producción diferentes del actual. Lo específico del capitalismo en relación con el mercado es que en lugar de supeditar a la producción como mero instrumento para la distribución de lo producido, hace exactamente lo contrario. Por eso, entre paréntesis, es natural, lógico, digamos, no natural, es socialmente lógico que el capitalismo tienda, como ha mostrado en los últimos decenios, invariablemente a lo que se llama la financiarización de la economía, a supeditar la producción a la especulación, en una palabra. La producción queda supeditada a la especulación. Hay, por supuesto, una manera profusamente empleada, digo que en la medida en que hace eso, como el capitalismo hace eso, como el uso deja de ser el fin de la economía, la producción se orienta prioritariamente al cambio, eludiendo el elemental criterio racional de ajustar la producción a las necesidades.
con lo que inevitablemente el capitalismo provoca de manera recurrente el archiconocido fenómeno de las crisis de superproducción. Hay, por supuesto, porque se produce no en función de las necesidades que se detectan realmente en el mercado, sino para convertir eso producido en money, money, money. Hay, por supuesto, una manera, muy usada, por supuesto, de dar salida a los excedentes, crear artificialmente nuevas necesidades. Claro. La peculiar psicología humana, dotada de una potente fantasía que lleva al ser humano a trascender todos los límites impuestos por la simple percepción a la imagen de lo real, viene aquí en ayuda del capitalismo y se deja seducir fácilmente por esa herramienta fundamental del sistema que es la publicidad. Hasta tal punto hemos interiorizado la idea de que la publicidad es parte esencial de la vida social que uno de los comentarios más frecuentemente oídos a los turistas que antes de 1989 visitaban los dos sectores de Berlín, antes de la caída del muro, era que Berlín Oriental se veía más triste que el sector occidental. Y al preguntárseles en qué lo notaban, aludían casi invariablemente a la ausencia de anuncios. En cualquier caso, la conversión del mercado en motor central del sistema económico capitalista, con la consiguiente desvalorización de la materialidad concreta de las cosas, de su entidad real, empezando por esa entidad que nos constituye como seres humanos, la fuerza de trabajo, no implica que el capitalismo haya hecho eso, no implica que para superar la aberración social en que hemos caído debamos desandar todo el camino recorrido desde el neolítico y regresar a una economía de subsistencia, o sea, una economía sin excedentes. Única manera efectiva de que el mercado dejara de ser realmente necesario. Si no hay excedentes, no hay nada que distribuir y que intercambiar. La otra opción, la de sustituir al mercado por la planificación total y la distribución directa, es la vía, digamos, soviética, original, forzoso es reconocerlo, ha demostrado fehacientemente, al menos en el estadio de desarrollo de las fuerzas productivas alcanzado hasta ahora, que solo logra cierto grado de eficacia si va unido al reforzamiento de los mecanismos de coerción propios del otro gran candidato a la extinción en el imaginario revolucionario marxista, el Estado. Domingo Losurdo señala con razón que una de las causas de la enorme conflictividad interna que sacudió durante los primeros decenios a los cuadros del partido bolchevique, hasta llegar a lo que se conoce como el Gran Terror de los años 30, segunda mitad de los años 30, hay que buscarla en la infantil creencia izquierdista heredada de los viejos buenos tiempos de la Primera Internacional, según la cual, puesto que el Estado es el instrumento del dominio de una clase sobre el resto, una vez derrocada dicha clase dominante, el Estado desaparecería con ella. Pues bien, el no reconocimiento de que más allá de su mera naturaleza instrumental al servicio de un grupo de poder, el Estado es también la cristalización de la normatividad, a la que no puede sustraerse ninguna comunidad humana que pretenda dar un mínimo de seguridad a sus miembros, no podía dejar de tener consecuencias catastróficas como las señaladas. Y esto sucedió, sucedió las crisis internas del sistema soviético, en parte, no exclusivamente por eso, por esta creencia ilusoria que hacía que no se viera la necesidad de una, ¿cómo diría yo? Pues de una constitución. La primera constitución soviética no se aprobó hasta, bueno, fue, en fin, propuesta por Stalin, que naturalmente luego haría lo que quisiera, pero no recuerdo exactamente, pero fueron en los años 30 también, que se aprobó la primera constitución soviética. Durante 20 años, la Unión Soviética había tirado sin ley, como diría, sin un marco legal general. Entonces, claro, se iba improvisando porque, total, si las leyes son para 4 días, dentro de 4 días se irá al caray toda la estructura jurídica, ¿no? Bueno, sin dejar de reconocer las ventajas que el sistema soviético dio a sus ciudadanos, hay que reconocer que entre otras, esta falta de realismo en la detección de las estructuras sociales, de cómo funciona una sociedad, hizo que quienes
consideraban que el Estado es un mamotreto inútil que tras el triunfo del proletariado desaparecería, los mismos que pensaban eso acabaron construyendo el mayor leviatán de los tiempos modernos, es decir, un Estado omnipresente en la vida de los ciudadanos, como era el Estado soviético, sobre todo en la época de Stalin, pero no solo. Y esto, ya digo, sin poner un ápice, es decir, sin caer en la típica reducción de sistema socialista soviético a dictadura, tiranía, opresión y tal. Estaban las dos cosas. Ventajas materiales para una cierta igualdad para la gente y... sí. Y pues esta forma tiránica de Estado en gran parte surgida de la creencia de que estaban aboliendo el Estado. Pensaban que estaban aboliendo el Estado y lo que estaban es reforzándolo cada vez más. O sea que si no tienes de entrada clara esa cuestión, puedes acabar por ese idealismo, digamos, ingenuo, infantil, juvenil, si queréis, pues haciendo exactamente lo contrario. Conclusión, y con esto acabo. Pues la conclusión podría ser la siguiente. Podemos decir que la vigencia del proyecto de Marx y Engels no depende de su filosofía de la historia, más allá de la idea general de que las formaciones sociales son todas contingentes. Es decir, no hay que tragarse la concepción historicista radical de que nada es y que todo fluye. Lo cual, asumido con toda coherencia, debe llevarnos a negar, o sea, precisamente si creemos en que la realidad es histórica, evoluciona, etc., debe llevarnos a pensar que no puede haber un final de la historia. Paradójicamente, el marxismo, que ha concebido la realidad de la sociedad humana como un devenir continuo y sin paradas, ha acabado pensando en que hay una especie de, no sé, reino mesiánico. La sociedad sin clase se concibe como una especie de nirvana, de paraíso en la tierra. Pues no. O sea, si eres historicista coherente, no puedes admitir ningún final de la historia. La historia no acabará nunca. Acabará cuando acabe la especie humana, no antes. O sea que no habrá ni un final de la historia comunista, ni por supuesto un final de la historia liberal capitalista, como el amigo Fukuyama pretendía. En cambio, de lo que sí depende el marxismo es de la idea reguladora, que esta sí es de validez universal, y no hace falta ser platónico para reconocer que hay algún tipo de universalidad en ciertos aspectos de la realidad, de que el ser social colectivo debe necesariamente, si no quiere autodestruirse, que también es una opción, perseguir una existencia en armonía entre sus partes, pese a los inevitables conflictos, reconociéndose la pluralidad, la diversidad, la heterogeneidad. Pero, dentro de esa heterogeneidad y diversidad, reconociéndose una como partes con iguales derechos. La igualdad de derechos pese a las diferencias culturales y de todo tipo. Ese es el horizonte último del proyecto marxista. Un horizonte que el monumental esfuerzo teórico y práctico de Marx y Engels señaló con claridad, por más que se precipitara a menudo en sus conclusiones y no nos indicara la medida exacta ni las etapas del recorrido que nos separa de la meta. Porque es que no es posible pisar el horizonte. El horizonte siempre está más allá. Ahora sabemos, por tanto, como Cavafis, que la Ítaca divisada por el Moro, que es como llamaban amistosamente sus amigos a Marx, el morenazo, y su compañero de Odisea, no es un lugar al que como Ulises llegaremos algún día, tras atravesar un piélago de adversidades. Ítaca es nada más y nada menos que un inextinguible acicate para navegar. Bien, muchas gracias por la presentación. Yo, con el permiso del profesor y confiando en vuestra capacidad para utilizar los sentidos de manera simultánea, si no podéis cerrar los ojos y solo escucharme, pero sí que voy a utilizar una presentación de PowerPoint. Si no, vamos a dejarlo aquí. Sí, sí,
Bien, bueno, en primer lugar me presento, soy Álvaro Castaño, soy de la Universidad de Alicante y bueno, voy a hablar de la relación que existe entre el pensamiento de Marx y sobre todo el marxismo desarrollado con posterioridad y la Ilustración, y en particular a partir del desarrollo de la historiografía marxista durante justamente la época de crisis de la modernidad, es decir, la época de crisis de los valores de la Ilustración. Evidentemente es una cuestión muy amplia que se va a enfocar de manera parcial a partir de alguna serie de elementos. Bueno, en primer lugar, hablaré de la relación que existe entre Marx y la modernidad. En segundo lugar, ya me centraré en la historiografía marxista que se produce durante la crisis de la modernidad y por último desarrollaré una serie de conclusiones. En lo que respecta a la modernidad, para su definición nos hemos basado sobre todo en la obra de la Escuela de Frankfurt y en particular en ese trabajo de Habermas que define la modernidad como originada durante la Ilustración, es decir, en el siglo XVIII, y que presenta, entre otras cosas, una confianza firme en la razón, una confianza también muy fuerte en la ciencia y el desarrollo de la técnica. Como consecuencia de esto, la creencia en que las sociedades avanzan en un progreso que a veces ha simplificado, en un progreso lineal, y donde cada vez avanzan hacia sociedades más justas y más desarrolladas, y también una visión utilitaria de la naturaleza y del uso que podemos dar de ella. La relación del marxismo con la modernidad, con esta forma de pensamiento, es una relación compleja. No es una relación que se pueda definir como unívoca, en el sentido de que el marxismo está totalmente comprometido con la modernidad, o lo contrario. Existen tanto obras marxistas, como puede ser el Manifiesto Comunista en algunas de sus partes, o el prefacio a la introducción a la contribución, a la crítica de la economía política, entre otras obras, donde sí que se manifiesta ciertos compromisos del marxismo con la modernidad, como puede ser su creencia en ese progreso más o menos lineal, su confianza en el desarrollo económico y el desarrollo tecnológico como un elemento de desarrollo de las sociedades, etc. Y también autores e historiadores como Hobsbawm o Wallerstein han hecho hincapié en esta relación entre el marxismo y la creencia en la idea de progreso, etc. Sin embargo, también existen obras de Marx, como por ejemplo los Formen, ¿no?, las formaciones sociales precapitalistas, que plantean una visión que matiza o que incluso se opone a esta visión lineal de progreso, pues al plantear la posibilidad de existencia de diferentes formas de organización social a un mismo nivel de desarrollo, por razones pues, geográficas, etc. Y también autores como Andrea Carandini o Luis Felipe Bate señalan el carácter contradictorio del pensamiento de Marx con la modernidad, particularmente con el desarrollo de la dialéctica y la superación de ese mecanicismo que podría ser propio de la modernidad, etc. Por lo tanto, se trata de una relación compleja, que no es unidireccional y que, como ejemplifica esta cita de Immanuel Wallerstein, que señala, hay de un lado un primer Marx, que es todavía economista clásico, hombre dentro de la herencia iluminista, etc., y del otro lado un segundo Marx, que tenía una visión mucho más amplia y muy diferente a la del primer Marx. Siempre, esta es una constante dentro de los estudiosos del marxismo, siempre se suele distinguir entre dos Marx, normalmente uno con el que se siente uno más de acuerdo y otro con el que no tanto, porque al fin y al cabo el pensamiento de Marx es una obra que se ha desarrollado históricamente, es una obra inacabada porque no concluye, o sea, Marx muere sin haber concluido su obra, evidentemente, y es una obra contradictoria donde siempre hay cosas que podemos considerar más adecuadas que otras. Bien, durante la modernidad hemos dicho que se originaba en torno al siglo XVIII, pero entra en crisis en época reciente en torno a la fecha simbólica de 1968. Como sabemos, hay una serie de protestas a nivel mundial, desde China, ¿no?, con la Revolución Cultural China, pasando evidentemente por Francia, por Italia, etcétera, y también en California, en México. Hay una serie de protestas mundiales que algunos autores han definido como una verdadera revolución de larga duración de las estructuras culturales de la sociedad contemporánea. Esta es una cita de Carlos Aguirre, un historiador mexicano. Y bien, esta crisis de la modernidad, esta serie de revueltas supone una transformación tanto del pensamiento como de la cultura hasta el momento que se había mantenido y someten a crítica las visiones propias de la modernidad. Entonces, nuestro objetivo va a ser analizar 4 polos historiográficos que hemos seleccionado: uno, el marxismo británico, el análisis de los sistemas mundo, la escuela Gramsci y la arqueología social latinoamericana,
y a partir del análisis de esos 4 polos historiográficos que se desarrollan durante la crisis de la modernidad y que son los 4 marxistas, tratar de definir cómo se comporta la historiografía marxista durante este periodo de crítica a la modernidad. Bien, la primera escuela que vamos a analizar es el marxismo británico. Es una escuela que, como ya se sabe, antecede con mucho a la fecha de 1968. Se crea tras la Segunda Guerra Mundial en torno al Partido Comunista de Gran Bretaña con la creación de un grupo de historiadores y, bueno, tiene autores de la importancia de Thomson, Hobsbawm, Raphael Samuel, Christopher Hill, etc. Y este grupo de historiadores que se había creado en torno al Partido Comunista en 1956, a raíz tanto de los debates que se suceden en el 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, como sobre todo por la invasión de Hungría por parte de la Unión Soviética, pues este grupo se disuelve, muchos de sus miembros abandonan el Partido Comunista, etc. Entonces, como escuela cohesionada, dotada de organicidad, el marxismo británico desaparece en el 56. Sin embargo, los autores que han formado parte del mismo mantienen su obra durante el periodo posterior. Es justo además en el periodo posterior a 1956 cuando se elaboran muchas de las obras más interesantes de estos autores. En el caso de Thomson, la publicación en el 63 de la formación de la clase obrera en Inglaterra, que bueno, de la que ya se estuvo hablando ayer y que tampoco voy a comentar más. Y en el caso de Hobsbawm, el inicio de su trilogía, que luego será una tetralogía de las eras, con la era de la Revolución, dedicada pues, a hablar del periodo de la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, que son 2 obras de gran importancia historiográfica. Y a partir de la fecha de 1968 se observa una respuesta diferente según cada autor de esta corriente. En el caso de Hobsbawm se observa un creciente pesimismo que se ve ya muy acentuado a finales de los años 80, ya con la caída de la Unión Soviética, etcétera, y que manifiesta en obras como su Historia del siglo XX, que la cierra pues un poco con cierto catastrofismo de el siglo XXI no puede seguir como ha terminado el siglo XX, es necesario que cambiemos muchas cosas porque si no lo que nos espera es la oscuridad, ¿no? Lo que nos espera son las tinieblas. Por el contrario, Thomson publica una de sus obras cardinales de desarrollo de teoría historiográfica, que es Miseria de la teoría, en el año 78, donde bueno, la obra se concibe como una crítica al Tusser y toca multitud de temas que también se abordaron ayer por la mañana. Y en el caso de Raphael Samuel, funda, junto con otros autores, los History Workshops, los talleres de historia, que bueno, defienden una concepción distinta de hacer historia, alejada del ámbito puramente académico y en contacto con los propios trabajadores, con la idea esta de la historia desde abajo y demás, con la idea de que sean los trabajadores quienes desarrollen su propia historia, quienes estudien su propia historia y realizan una crítica formal y fundamental a el academicismo y la historia académica tal y como se concebía en ese momento y como creo que en muchos casos se concibe también actualmente, que bueno, se ha borrado la cita, bueno, había una cita aquí, pero se ve que se ha borrado, pero bueno, señala básicamente que los historiadores prácticamente solo publican y solo escriben para un público muy especializado, están encerrados en torres de marfil y sus obras rara vez llegan a la sociedad y rara vez se relacionan con el mundo del presente y con la realidad actual, ¿no? Y frente a esto, pues plantea el desarrollo de una historia que esté en contacto con la realidad, que esté en contacto con el gran público y que no pierda esa vocación social que en un principio debería tener la producción historiográfica. Bien, como se ve en cualquier caso, en todos los casos, los autores del marxismo británico durante el 68 continúan desarrollando obras de gran interés y propuestas científicas y académicas de gran interés. En el caso de la segunda escuela que queremos analizar, se trata del análisis de los sistemas mundo. Es una escuela fundada principalmente por Immanuel Wallerstein, pero también desarrollada por autores como André Gunder Frank, proveniente de la teoría de la dependencia, Abu Lughod, Samir Amin, recientemente fallecido, Chase Dunn, etc. Esta escuela tiene como su elemento fundacional la publicación en el año 74 del moderno sistema mundial y, bueno, es una corriente que plantea, se concibe esta corriente como una crítica general a la manera en que se están investigando las ciencias sociales en ese momento y, de hecho, hay un artículo bastante célebre de Wallerstein que se llama Impensar las ciencias sociales, es decir, despensarlas, ¿no? Y volver a pensarlas de nuevo. Y, bueno, elabora una crítica al pensamiento desarrollista, a la idea de progreso, también una crítica a la determinación, que la determinación también es
un factor relevante del pensamiento de la modernidad, y plantea una nueva unidad de análisis en la que quizás la aportación de Ballers, que es más conocida, donde se plantea que en los análisis del capitalismo y del mundo actual, y también bueno, en los últimos 500 años, no se pueden circunscribir nunca a los límites de un Estado, sino que deben tener en cuenta el carácter mundial del capitalismo, el carácter mundial de su economía, y por lo tanto que la unidad válida de análisis es la totalidad del sistema y no únicamente uno de sus estados aislados. Y bueno, todas estas cuestiones suponen una crítica a los valores de la modernidad que habíamos mencionado con anterioridad. En tercer lugar, la tercera escuela es la escuela Gramsci, es una escuela italiana que se desarrolla en torno al Instituto Gramsci, que dependía del Partido Comunista Italiano. Era un poco el ámbito donde los pensadores, investigadores, etcétera, los intelectuales del Partido Comunista Italiano se organizaban. Este instituto creó en el año 74 el Seminario de Antiquística, dedicado a los estudios de la antigüedad. Evidentemente, al ser Italia, pues el estudio preferencial es acerca del Imperio Romano, y pues realizan una serie de encuentros, de conferencias, publican varias obras colectivas de gran interés, como son Analisi marxista, Società Antiche, Società Romana e Produzione Schiavistica, y bueno, su objetivo fundamental es el de analizar el funcionamiento del sistema romano, por lo tanto, analizar el esclavismo como modo de producción, comprobar cómo se produce la crisis del esclavismo, comprobar cómo se produce la transición del esclavismo al feudalismo, etcétera. Toda una serie de cuestiones que pues resultan de enorme interés para la historiografía marxista. Junto con la crisis del Partido Comunista Italiano a finales de los años 80 también se disuelve este seminario, pero de manera similar a lo que sucedía en el caso británico, sus protagonistas mantienen una importante producción historiográfica, como puede ser la obra colectiva Storia di Roma, que es una obra que todavía sigue siendo una obra de referencia para cualquiera que se quiera aproximar a los estudios de la antigüedad, y sobre todo la obra de Schiavone, La Storia Spezzata, la historia despedazada sería la traducción, donde la pregunta que se plantea el autor es por qué después del proceso de acumulación de capital que se produce durante el Imperio Romano, de desarrollo mercantil, como había señalado el profesor, ya durante el Imperio Romano es evidente que existe un mercado, y que además existe un mercado con funciones bastante amplias, donde ya existen grandes mercaderes. De hecho, bueno, el número de hundimientos de barcos comerciales que se encuentra, la cantidad que se encuentra arqueológicamente durante el periodo del Imperio Romano, solamente es igual en el siglo XVIII. O sea, hasta el siglo XVIII no hay tantos barcos cruzando el Mediterráneo como los había durante el Imperio Romano. No es una gran sociedad mercantil, aunque de base agrícola, evidentemente no industrializada. ¿Y por qué toda esa situación, con esa acumulación de capital que se ha producido, etcétera, acaba hundiéndose en una crisis a partir del siglo III y que conduce ya a la caída del Imperio Romano en el siglo V, y no es capaz de desarrollar, de conducir al desarrollo del capitalismo, como luego ya sí que se desarrollará a partir del siglo XVI? Entonces, bueno, con este planteamiento, la Storia Spezzata plantea la cuestión del capitalismo, como ya he dicho, y sobre todo plantea una visión de la historia discontinua, donde la historia no es un continuo avance hacia formas cada vez más desarrolladas, sino que existen elementos claros de discontinuidad, como es justamente la crisis del Imperio Romano, la caída del Imperio Romano y el regreso a formas de producción y a formas de intercambio mucho más limitadas como las que se desarrollaron durante el feudalismo. Bien, la última escuela que quiero examinar, lo siento si estoy yendo muy deprisa, sé que hablo bastante rápido, pero aparte tengo que dar otra charla a las 5 y tengo que acabar rápido para ir para allá. Pero bueno, la arqueología social latinoamericana es la última escuela que vamos a analizar. Es una escuela que se desarrolla durante los años 70 a partir de una serie de autores de distintos países de América Latina, ¿no? Como puede ser Luis Lumbreras en Perú, Felipe Bate y Julio Montané en Chile, Gándara en México, Vargas y Sanoja en Venezuela. Estos autores desarrollan investigaciones arqueológicas y antropológicas sobre las sociedades precapitalistas de América Latina, las sociedades precolombinas, y lo hacen desde los presupuestos del marxismo, ¿no? Del materialismo histórico. Sin embargo, llegado a cierto punto, una vez han desarrollado algunos encuentros, etcétera, se dan cuenta de que están empleando las categorías del marxismo, cada uno un poco por su cuenta, de manera separada. Cuando uno habla de modo de producción, no se sabe si lo está utilizando a la manera de Althusser, que es la que más había popularizado con Martha Harnecker y demás, o si está hablando pues de
de otro tipo de conceptualización del modo de producción, la categoría de cultura desarrolla mucho debate, etc. Entonces, al final, deciden realizar en el año 83 un encuentro, que es el encuentro de Oaxtepec, por la ubicación en la que se desarrolla, y en este encuentro llegan a una serie de acuerdos donde todos estos autores, que eran un poco los autores punteros de aquel momento y que siguen siéndolo en sus distintos campos de estudio y de análisis, alcanzan un acuerdo que es la propuesta del sistema tricategorial, se llama, que es un sistema de mayor a menor abstracción, o de menor a mayor, en este caso, tal y como está expuesto, donde la cultura sería el elemento más fenoménico, el elemento más concreto de la realidad, el elemento que encontramos en primera instancia, es decir, pues cuando estamos en una excavación arqueológica, los objetos que encontramos serían la cultura. El modo de vida sería un elemento con un grado algo superior de abstracción, que ya permite explicar la forma en la que esa sociedad se organiza, y la formación económica o social, que contendría el modo de producción en su interior, sería el grado máximo de abstracción. Entonces, este sistema tricategorial, además de combatir las propuestas de Althusser, donde la formación económica social tiene un sentido diferente, como combinación de modos de producción, además de eso, también desarrolla nuevas nociones, como son destacar la importancia de los valores dentro de la superestructura, no limitar al ser humano desde una perspectiva marxista a su valor económico y a sus relaciones económicas, sino también a las cuestiones relacionadas con los valores, la introducción también del modo de reproducción como un elemento importante junto al modo de producción, es decir, aquellas tareas reproductivas, tanto de reproducción física de la fuerza de trabajo, quiero decir, de tener hijos, como de lo que permite que la fuerza de trabajo se vaya manteniendo a lo largo del tiempo, es decir, la alimentación, los cuidados, el descanso, etcétera, todas esas tareas que tradicionalmente se han encargado a las mujeres, pues también se reivindican como parte de ese modo de reproducción paralelo al modo de producción. En definitiva, se trata de una escuela de ámbito continental que abarca múltiples países de América Latina. Se trata de una escuela que también ha desarrollado una importante influencia en universidades españolas, como son la Universidad de Alicante y algunas universidades andaluzas, y que por eso, pues ahora, en lugar de llamarse Arqueología Social Latinoamericana, se llama Arqueología Social Ameroibérica, ¿no? Porque es de América, pero también parcialmente de la península ibérica, y que ha permitido alcanzar una serie de acuerdos colectivos, teóricos y conceptuales que rara vez se ven en la historiografía. Normalmente lo que se ve es un autor que desarrolla una teoría con un gran magnetismo y una serie de autores que asumen esos postulados, o autores que van desarrollando por su cuenta, a pesar de estar enmarcados dentro de una misma corriente, van desarrollando propuestas diferentes por su cuenta. En este caso sí que existe un esfuerzo claro de los diferentes miembros de la arqueología social por alcanzar un acuerdo teórico y conceptual, lo que hace que sea casi un caso único. Bien, entrando ya en las conclusiones, los años 70, a lo largo de lo que se ha expuesto hasta ahora, se puede demostrar que en los años 70 se da un enorme surgimiento de escuelas y de corrientes historiográficas marxistas, se produce una fuerte efervescencia teórica y que en muchos casos esa efervescencia teórica y esas escuelas se encuentran enfrentadas a las tesis de la modernidad, en el periodo de crisis de la modernidad. Incluso cabe decir que la historiografía marxista como tal prácticamente empieza a existir a partir de este periodo, a partir de los años 70 y a partir del 68. Hasta entonces, salvo los autores del marxismo británico y algunos otros autores un poco desperdigados, prácticamente no existían corrientes historiográficas marxistas. Por lo tanto, difícilmente se puede concluir que la crisis de la modernidad entraña una crisis del marxismo. En muchas ocasiones se plantea que la renuncia a los valores de la modernidad suponen a su vez una crisis para el marxismo y todo el tema de la crítica al posmodernismo, etc. Más bien es al contrario. Desde mi punto de vista, la crisis de la modernidad supone una liberación del marxismo de muchos de sus presupuestos y de muchas de las categorías que empleaba con anterioridad, como es la creencia en el progreso, que también era propia de la Segunda Internacional en determinado momento, etc. Y al contrario, la crisis de la modernidad supone un desarrollo sin precedentes del marxismo y lo que demuestra, y con esto acabamos un poco como habíamos empezado, con la relación ambigua que mantiene el marxismo con la modernidad. Que el marxismo parece ser capaz de adaptarse a periodos de éxito, digamos, de la modernidad y desarrollar una forma determinada de marxismo, quizá más pausado, digamos, más reformista, más gradualista, y también adaptarse a los periodos de crítica a la modernidad y desarrollar otra forma distinta de marxismo que reivindica más la capacidad de la acción humana, etc. Por lo tanto, la relación del marxismo con la modernidad
podría definirse como una relación que es al mismo tiempo de culminación de la modernidad y de negación de la modernidad, ¿no? Desde una perspectiva dialéctica. Y en cualquier caso, si el marxismo no acaba con la modernidad, creo que en buena medida es porque el marxismo, recogiendo un poco la definición, las palabras de Sartre, el marxismo debe considerarse el horizonte insuperable de nuestro tiempo, en el sentido en que mientras sigamos en las sociedades de clase, en las sociedades capitalistas, el análisis que desarrolla Marx y sus seguidores acerca de estas sociedades seguirá siendo vigente. Y que en todo caso la superación del marxismo será posible cuando por fin el reino de la libertad sustituya al reino de la necesidad. Y nada más, muchas gracias. Y bueno, siento no poder quedarme si hay alguna pregunta, pero me tengo que ir a la otra charla. Bueno, vamos a un poco más lento. Bueno, en primer lugar, gracias a todas las personas por vuestra asistencia y disculpar la ausencia de Germán Cano, que era la persona que iba a coordinar en este momento el eje de ponencias de temática filosófica, y efectivamente en ese eje se va a inscribir esta comunicación, esta exposición sucinta en 20 minutos. El enfoque que voy a adoptar no es un enfoque dosográfico. Esto quiere decir que no voy a cotejar la letra pura de un Marx, por ejemplo, los manuscritos del 44, en comparación con lo que publicó de la mano de Engels en el 45 la Sagrada Familia, después, posteriormente, la ideología alemana y hasta donde queramos llegar, ¿no? El Capital, la crítica al programa de Gotha, etc. Esa no es mi misión en esta exposición, es decir, una exposición que fuera de índole más bien erudita o bibliográfica o dosográfica, de Marx dijo X, pero resulta que en otro texto dijo Y, hay contradicciones, afina, etc. Ese no va a ser el enfoque, como digo, de esta exposición, sino más bien un enfoque filosófico que ataque lo que considero que son las ideas ontológicas y gnosiológicas fundamentales de la obra de Marx. Más que hablar de marxismo en singular, preferiría hablar de marxismos. Existen distintas corrientes filosóficas marxistas, además con contradicciones entre ellas, enfrentadas polémicamente en muchos de sus tramos de estas obras, y por tanto nos vamos a centrar en estos 20 minutos en las ideas, algunas de las ideas que considero más fundamentales. La idea de conciencia, en ese pasaje del idealismo filosófico al materialismo filosófico, las ideas de base, la idea de superestructura, etc. Entonces, en primer lugar, diría que hay dos círculos viciosos. Mi exposición va a ser marxista, ¿no? Evidentemente, una exposición marxista, pero desde una posición crítica, un enfoque marxista crítico. En primer lugar, también no me presenté, yo vengo de Asturias, soy Juan Ponte, de la Universidad de Oviedo, soy miembro de la FIN, de la Fundación de Investigaciones Marxistas, y bueno, actualmente soy secretario de Acción Política de Asturias. Bueno, dicho esto, estaba comentando que hay dos círculos viciosos en el marxismo, o los marxismos en general, que a mi juicio, para desarrollar un materialismo del siglo XXI, hay que deshacer o superar. El primero tiene que ver con la cuestión efectivamente de la conciencia y tiene que ver con la relación entre los conceptos de conocimiento e ignorancia con las causas de la explotación. A mi juicio, inspirándome entre otros autores en Jacques Rancière, considero que hay un círculo vicioso, como digo, que hay que superar, por el cual las personas que están dominadas, las clases subalternas, las clases populares, la clase trabajadora, como se quiera definir, estarían dominadas según esta posición marxista, o mejor dicho, según una vulgata marxista determinada. Digo que estas personas estarían dominadas en un determinado modo de producción, estarían oprimidas, explotadas, porque desconocen o porque ignoran las causas o los mecanismos causales por los cuales están dominadas. Esa sería la primera parte de esta argumentación. Es decir, desde una perspectiva de cierta vulgata marxista, se consideraría que la clase trabajadora, por decirlo de manera reducida y resumida, estaría dominada, oprimida, explotada, etc.,
porque desconoce las causas de su dominación, aquello que hace que esté dominada. Pero si a continuación nos preguntamos ¿y por qué desconoce o ignora esa clase trabajadora las causas de su dominación? Regresaremos al término de partida desde esa perspectiva de Vulgata marxista y diremos que porque están dominados. Por lo tanto, está operando ahí un círculo vicioso, como estaba comentando. La clase trabajadora estaría dominada, oprimida, explotada porque desconoce las causas y los mecanismos causales de su explotación, pero si nos interrogamos acerca de por qué desconocen esos mecanismos causales que hacen de esas personas dominadas, diremos que es porque están dominadas. Por tanto, estamos ante un razonamiento que es explicativo, pero que no es ampliativo, es decir, que no añade conocimiento. Es una petición de principio. O, como estaba comentando, es un círculo vicioso. Un círculo vicioso, además, que arrastra una visión que es intelectualista y elitista en muchos de sus casos. Porque la causa de la explotación, o una de las causas fundamentales de la explotación, sería la ignorancia de estos mecanismos causales, como digo, de la explotación. No os llamará la atención, por tanto, que algunos de los conceptos fundamentales que se emplean cuando nos referimos a esta ignorancia de las causas de la dominación sean términos tales como ceguera, las masas están hipnotizadas, adocenadas, alienadas, engañadas. En definitiva, sería lo que denomino, de la mano de Jacques Rancière, como dije anteriormente, el círculo vicioso de la carencia o un círculo vicioso de la ignorancia. Uno está explotado, la clase o las clases populares están explotadas, en la medida que carecen de una conciencia de clase que les iluminará y les determinará a entender cuáles son las causas de su explotación. Eso implica, por tanto, una correspondencia idealista, y aquí está el idealismo larvado, a mi juicio, el idealismo alemán funcionando, Fichte, Schelling, no solo Hegel, en Marx, en la obra de Marx, en Engels, y veremos a continuación otras corrientes filosóficas marxistas, que establece, como digo, una correspondencia entre el saber, la cuestión del saber, del conocimiento, con la cuestión de las capacidades. Uno es capaz de transformar un orden social que entraña una serie de particularismos o de desigualdades, en tanto en cuanto conoce los mecanismos que ponen en funcionamiento dichas desigualdades. Y por otra parte, por supuesto, establece, por tanto, una correspondencia entre el no saber, la ignorancia y la dominación. En este sentido, insisto, de la Vulgata marxista, la explotación, por tanto, pasa por la ignorancia de los mecanismos de dominación, pasa por la carencia de una determinada conciencia de clase. A continuación, por tanto, quiero poner tres ejemplos claros para ver cómo esto se mundaniza y está funcionando, a todo vapor en las redes sociales. En primer lugar, voy a decir una cita, es un comentario, un post de una red social, Facebook, pero no voy a decir su autor, bueno, por dos motivos. En primer lugar, porque nos importa un pimiento al autor, es decir, la cita se sostiene para bien o para mal, yo diría que para mal, como veréis a continuación sola, y en segundo lugar, un poco por respeto a ustedes, quiero decir. La cita dice lo siguiente: si bien es cierto que somos muchos los que no nos sentimos huérfanos, porque sabemos, y pongo el acento en sabemos, porque sabemos lo que somos, como la canción, ¿no? Que dice, no estamos locos, sabemos lo que hacemos, ¿no? Pues, nos sentimos huérfanos porque sabemos no nos sentimos huérfanos porque sabemos lo que somos, lo que perseguimos, dónde estamos y a dónde vamos. Repito porque esto tiene bemoles. Dice, si bien es cierto que somos muchos, es decir, que se elevan, ¿no?, con su conciencia, los que no nos sentimos huérfanos porque sabemos, cuestión de conocimiento, de saber lo que somos, lo que perseguimos, dónde estamos y a dónde vamos. Sin embargo, la realidad es que la inmensa mayoría, es decir, la mayoría social de la clase trabajadora está huérfana ideológicamente. Lo que viene a decir es que hay una élite, una vanguardia, que conoce estos mecanismos causales de dominación, por lo que fuere, porque bien leyó El Capital o los Grundrisse detenidamente, ahora entraremos en esta cuestión y en este debate, y que en tanto que conoce esos mecanismos, no está alienado, no está docenado, no está presa de una determinada ideología y desvela la realidad y las desigualdades de esa transformación social. Como veis en esta cita, el autor se incluye dentro de esa élite que conoce las causas de la dominación.
Por tanto, no se considera tonto, ni estúpido, ni ignorante. Considera que está en la posesión de la verdad. Probablemente que se considere que está en la posesión de una verdad absoluta. Pero, paradoja marxista, la inmensa mayoría de la población, de la clase trabajadora, de las clases subalternas, que están explotadas, siendo como son, según determinadas lecturas del marxismo, portadores de la emancipación como clase en sí misma, el famoso tránsito metafísico de la clase en sí a la clase para sí, ignora, sin embargo, esa situación de ser portadores de la emancipación. Son ignorantes. Son ignorantes. Otro ejemplo concreto, que no lo pude traer en PowerPoint, pero es una imagen muy tierna, también un meme que está por las redes sociales, que es, es una imagen en la que están Heidi y su abuelo, ¿no? Entonces dice, Karl Marx hablando con su nieta, en el caso el abuelo de Heidi es Marx, hablando con su nieta en un taller del sur de Francia para que tome conciencia de clase y apoye la revolución del proletariado con su militancia de octubre de 1848. Es decir, si veis, está estableciendo una conexión causal directa, monocausal, lineal, entre tener conciencia de clase y apoyar o participar en una determinada revolución. Y como tercer ejemplo, esta imagen no es tierna, sino más bien agresiva, aparece un personaje de X-Men, y es que nunca vi X-Men, Xavier o el profesor X o alguna cosa de estas, que dice, bienvenido a los X-Men, ¿cuál es tu mutación? Y responde una persona, soy pobre, clase trabajadora y defiendo al capitalismo. Y entonces el profesor X dice, perfecto, te llamaremos bestia. Este es el elitismo de suponer que aquellos que no participan de la revolución, que no están en un proyecto de emancipación, de transformación de la realidad existente, que como digo, entraña una serie de desigualdades o particularismos, pues quien desconoce o como desconoce precisamente esos mecanismos de la dominación, pues es una bestia. Entonces, aquí lo que se ve, y esta es la primera parte de mi exposición, es un idealismo larvado que conduce a determinadas lecturas del marxismo al elitismo, a hacer pasar los fracasos políticos por una cuestión de ignorancia. Como decía al principio de la exposición, por una incapacidad, por una falta de conocimiento, en definitiva, por no tener conciencia de clase, una cuestión de ignorancia. Pues bien, este esquema modula en función de estas lecturas concretas del marxismo. Vamos a poner algún ejemplo muy rápidamente. El esquema, no sé si hay pizarra, pero bueno, no entiendo. El esquema sería muy sencillo. Es suponer una conexión causal, lineal, directa entre, de un lado, el conocimiento teórico, es decir, que atesora una serie de conocimientos que emanan de una doctrina determinada, pongamos por caso el Diamat o el marxismo-leninismo, como primer ejemplo. El conocimiento, el atesoramiento de esos conocimientos nos lleva en relación directa, causal, a la voluntad o, mejor dicho, incluso la transformación de la realidad. Una transformación que puede ser bien vía reformista o bien por vía revolucionaria. Es decir, hay una conexión causal directa, monocausal, entre determinados conocimientos teóricos, poseer unos conocimientos teóricos y transformar la realidad. Bueno, frente a este esquema que considero que es un esquema metafísico, yo repetiría aquellas palabras de Rancière según las cuales el conocimiento de las desigualdades de una determinada realidad no acarrea necesariamente el deseo de transformar esa realidad. No sé si os parasteis a pensar en esto en alguna ocasión, seguro que sí, pero eso es una petición de principio. ¿Dónde está escrito que conocer las causas de explotación en un determinado modo de producción conlleve necesariamente al deseo de transformar ese modo de producción o ese sistema, esa totalidad social o esa formación social, como se quiera definir? Eso es una petición de principio que constantemente está operando en determinados círculos o en determinadas lecturas del marxismo. Ponía una determinada lectura del marxismo-leninismo, pues sería, pues quien conozca, por ejemplo, pues las leyes del Diamat, pues está en el camino de hacer la transformación social revolucionaria, ¿no? En calidad de parte de una vanguardia determinada, ¿no? En esta posición están claramente las versiones más cientificistas. Ese conocimiento teórico se entiende como un conocimiento científico, por ejemplo, las posiciones althuserianas del primer Althusser, ¿no? Según el cual, pues bueno, en
por ejemplo, pues en El Capital sería una obra científica, no estrictamente filosófica, sino más bien científica, y bueno, pues quien conozca las claves de El Capital está en esa posición comunista, en este caso, de transformación revolucionaria de la realidad. Una posición althuseriana, o del primer Althusser, digamos, que era teoreticista, ¿no? En ese sentido, como todos y todas sabéis. El cientificismo también puede tener distintas versiones. El cientificismo puede ser el que acabo de comentar, o puede ser un cientificismo economicista light o cero, ¿no? Con Z de Coca-Cola, en el sentido de que hacemos un artículo en el que introducimos una serie de gráficas y eso ya da un marchamo de cientificidad, ¿no? Entonces el conocimiento de la realidad pasa precisamente, o mejor dicho, la transformación de la realidad pasa precisamente por publicar artículos de esas características donde hay unos gráficos que parece que ya determinan que el mismo pues, es un artículo académico científico. ¿Cuál es el papel que juega la filosofía, la idea de filosofía en estos esquemas, como digo, monocausales, cientificistas? Un papel de acompañamiento que tiene más bien una figura de sobrevuelo, o como se dirá, y después haré la crítica si me da tiempo, un papel más bien superestructural. Es decir, si establecemos una línea directa, ¿no?, que va del conocimiento teórico a la transformación de la realidad, una línea continua, pues habría una línea discontinua de sobrevuelo que sería la de la filosofía. ¿Y cuál es el papel de la filosofía desde este esquema cientificista? No tanto el de conocer la realidad como es, porque eso ya lo da el conocimiento científico, sino el de hacer pedagogía. Y eso lo veréis en boca de muchos políticos hoy día, ¿no? Hay que hacer pedagogía. El concepto de pedagogía en ese sentido tendría dos versiones. Una versión débil, que aceptaríamos desde una perspectiva, una escala materialista, es decir, por supuesto que hay que hacer pedagogía, hay que explicar las cosas como son, hay distintos géneros de discurso, etc. Pero subyacente a la utilización del concepto de pedagogía muchas veces está la presuposición de que previamente, como digo, ya hay un análisis científico de la realidad y lo que hace la filosofía es pues acompañar y explicar con algo de pedagogía, ¿no?, la realidad, dicha realidad, ¿no? Con un poco de azúcar, esa píldora que os dan, ¿no?, como se decía. Esto es fruto también de entender la ideología. Veis que estamos hablando de un discurso del saber, un discurso de las capacidades. Es fruto, digo, de entender la ideología con valores booleanos, como unos y ceros. Es decir, hay una serie de clases que están alienadas, adocenadas, que son una masa borreguil. Por cierto, aquí hay cierta analogía entre ciertas interpretaciones del marxismo y ciertas escuelas y doctrinas liberales, que entienden que la mayor parte de la ciudadanía pues no está a la altura política y por tanto, como mucho, se debe limitar a que metan una papeleta cada 4 o los años que sean en una urna, pero que no pueden tomar decisiones políticas, hacer gestiones políticas porque no están capacitadas, la palabra es clave, no están capacitadas para ello, ¿no? Como digo, hay cierta analogía entre determinadas versiones marxistas y otras versiones liberales. Y por eso digo que hay que desprenderse de una lógica booleana de unos y ceros, molar, según la cual, como digo, pues hay una interpretación de la realidad ideologizada, oscurantista, y otra visión que sería la visión clara y distinta de la realidad, que sería una visión científica. Este sería entonces el primer círculo vicioso que creo que hay que superar, que desbordar del marxismo para hacer un marxismo mejor, para hacer un marxismo materialista en el siglo XXI. El segundo círculo vicioso tendría que ver con la cuestión de la organización. Estábamos empleando constantemente el sintagma de conciencia de clase. Bien, la noción de conciencia, evidentemente, en términos materialistas, no se puede entender como una representación mental, una forma mentis, que por cierto es como se suele entender en determinados círculos. Tomar conciencia es como una especie de caída, una especie de representación mental, de clarificación de la realidad después de, como decía, pues ingerir una serie de lecturas determinadas. La conciencia, se viene a decir, también es organización en la lucha colectiva. Bien, aceptemos que la conciencia efectivamente es organización de la lucha colectiva. La cuestión, el círculo vicioso que quiero denunciar o criticar aquí es el siguiente. Por una parte, nos enfrentaríamos a una visión escéptica, filosófica, en la cual habría una duda invariante, una duda estacionaria o sospechas constantes acerca de la posibilidad de que una instancia superior, llámese partido, sea capaz o tenga la voluntad de poner en conexión determinados frentes de lucha, movimientos sociales, movimientos obreros, frentes de lucha. Podemos hablar de la lucha de los sin papeles, de los inmigrantes, las luchas feministas de género, las luchas trans, de los desahuciados.
La posición escéptica es la que duda de la virtud de intentar conexionar, de intentar conectar estos frentes de lucha en uno, ¿no? Y criticará constantemente, hay una suerte de reductio ad unum, perdón. Esta sería una posición que podríamos calificar de posición escéptica, ¿no? En la que suelen bascular, por ejemplo, los marxismos más movimentistas. En oposición, o en las antípodas de esta posición filosófica, estaría, frente al escepticismo, una posición más bien dogmática. La posición dogmática es la que defiende que de alguna manera ya hay una unión dada, preestablecida, a priorística, en los diversos frentes de lucha de la clase social trabajadora, vamos a decirlo así, para abreviar. Claro, la primera crítica que habría que hacer a esta posición dogmática es que suponga una unidad dada que se pretende desvelar cognoscitivamente, de ahí el idealismo elitista que antes denunciaba, que presuponga, digo, una unidad dada a una determinada clase social, en este caso la clase trabajadora. Puesto que el lema de uníos hermanos proletarios, si algo demuestra es que si se busca la organización colectiva para unir a los hermanos proletarios, es que no están unidos. Repito, es decir, si se dice unidos hermanos proletarios es porque no están unidos. Por tanto, esa unidad que se aspira a ella, que se aspira a alcanzar, es una unidad que se construye de distintas fracciones de una clase social, de la clase social trabajadora. Bien. Entre estas dos posiciones, la escéptica y la dogmática, la posición que defiendo en este caso de buscar la interconexión de los distintos frentes de lucha sin, por un lado, caer en el escepticismo de criticar cualquier nexo entre estos frentes de lucha y evitando, por otra parte, el dogmatismo de suponer que haya una unidad dada priorística de la clase trabajadora, lo que pretendo denunciar en esta exposición es el siguiente círculo vicioso, el segundo círculo vicioso de esta exposición. Cuando se dice lo siguiente, lo que se dice es, 1, necesitamos organización colectiva, totalmente de acuerdo, por supuesto. En segundo lugar se dice, para encontrar o alcanzar esa unidad colectiva de lucha, está el partido, nosotros necesitamos un partido, la forma partido. Vale, de acuerdo. ¿Cuál es la crítica que yo realizaría a continuación? La crítica sería introducir subrepticiamente en el concepto de partido la definición de el partido es el mecanismo de unificación de frentes de lucha. De tal manera que el círculo vicioso que se desprende es el siguiente. Si para organizar colectivamente la lucha contra las desigualdades sociales y las injusticias necesitamos un partido político, pero ya hemos definido a priori el partido político como el mecanismo de unificación de frentes de lucha, lo que estamos diciendo es que para unificar frentes de lucha necesitamos unificar frentes de lucha. O dicho de otra manera, para unificar frentes de lucha de movimientos sociales, del movimiento obrero, etc., necesitamos algo que unifique, con lo cual incurrimos en una petición de principio o en un círculo vicioso. Por decirlo kantianamente, el predicado, el ser un mecanismo, una maquinaria de unificación, ya está incluido en el sujeto. El sujeto sería el sujeto partido. Por tanto, para ir finalizando ya, denuncié en la exposición dos círculos viciosos. Primero, el círculo vicioso según el cual la clase trabajadora estaría dominada porque desconoce los mecanismos de su dominación y desconoce los mecanismos de su dominación porque está dominada. Primer círculo vicioso que hay que superar. No tanto en el marxismo, hago ese matiz, sino en la vulgata marxista. Segundo círculo vicioso que hay que desbordar, que hay que triturar, que hay que destruir, es el círculo vicioso, como digo, según el cual, para organizarnos colectivamente y combatir las injusticias sociales, hay que organizarse. Para organizarse hay que constituir un partido, pero ese partido es el mecanismo que unifica esos frentes de lucha. Por lo tanto, estamos diciendo, insisto, que para unificar necesitamos una maquinaria que unifique. Es decir, una petición de principio o un círculo vicioso, o dicho en términos más técnicos, el definiendum estaría ya agregado en el definiens, es decir, aquello que debe definirse ya está incluido en la instancia lingüística que ha de definir. Por último, por tanto, bueno, veo aquí que tengo 2 minutos, no me da tiempo a acabar la faena, pero sí que denunciaría otra interpretación metafísica más. Estos dos círculos viciosos, de alguna manera,
van a confluir en una lectura metafísica de la dialéctica base-superestructura. Sabéis que no voy a adentrarme en las distintas interpretaciones, en los Grundrisse, en el Capital, diferencias por la ideología alemana respecto a esta distinción, ¿no?, de lo que sería la infraestructura y la sobreestructura o la superestructura, pero sí reconoceréis todas y todos que la metáfora que se suele emplear es una metáfora arquitectónica. Como acabo de decir, base-superestructura, ¿no? El problema que tiene la metáfora arquitectónica es una metáfora, el problema digo es que es una metáfora mecánica y estática, que sugiere que cuando se transforma la base se derrumba ipso facto la superestructura. Eso es lo que parece sugerir. De hecho, las metáforas que emplea el propio Marx junto a Engels son metáforas o sintagmas como la superestructura se eleva sobre. Como digo, el problema es que da a entender que si se derrumba la base, cae la superestructura, y esto sabemos históricamente que esto no es así, ¿no? Se puede modificar un determinado modo de producción y una serie de elementos superestructurales sobrevivir. Pensemos, por ejemplo, en la santería en Cuba. Es decir, ¿no?, hay una modificación del modo de producción a través de una revolución, digámoslo así, y sin embargo hay una serie de elementos supersticiosos, irracionales, vamos a decirlo así, que perviven, ¿no? O pensemos, por ejemplo, las negociaciones que se tuvieron que hacer en la URSS, por ejemplo, con la Iglesia Ortodoxa. Es decir, la religión siguió su curso, ¿no?, al margen o a pesar de que, pues efectivamente, la posición de doctrina era una doctrina atea, etc. El marxismo, de alguna manera, intentó, y ya finalizo de veras, intentó, de alguna manera, poner ajustes o parches, me atrevería a decir de manera polémica, a esta metáfora arquitectónica, porque tanto Marx como Engels eran conocedores de que tenía sus limitaciones como cualquier metáfora. Insisto, es una metáfora arquitectónica y, por tanto, más bien mecánica y estática, ¿no? Marx y Engels, a lo largo de toda la obra, ¿no?, pues indican que no hay que entender la superestructura como un conjunto de elementos pasivos, ¿no? Un autor, un escritor, ¿no?, un literato, pues toma la tradición, le da una serie de transformaciones y, por lo tanto, no tiene una conexión directa con la base. Esto lo dijeron tanto Marx como Engels y está, bueno, en las distintas doctrinas marxistas. Se habla, por ejemplo, de una autonomía relativa en Althusser, la heterorritmia famosa, es decir, los ritmos de los elementos superestructurales no coinciden o no son coincidentes directamente con las modificaciones de los elementos de base. Sin embargo, siguen siendo, a mi juicio, parches y ajustes, porque la metáfora es una metáfora arquitectónica mecánica estática, como estaba diciendo. Y hay otra metáfora que está en el propio Marx, que está en los Grundrisse, que está en Gramsci, que está en otra serie de autores, que a mi juicio es más acertada y que nos lleva a evitar estas disyunciones exclusivas falsas que están en boga hoy día, por ejemplo, actualmente, bueno, en el candelero, ¿no?, en España, los debates que está habiendo entre si la vuelta a lo material, entre una izquierda supuestamente obrerista y una izquierda supuestamente culturalista, porque lo estupendo de todo esto es que estamos volviendo a debates de los años 60, ¿no?, lo cual, bueno, habla un poco de la salud de los debates, ¿no?, teóricos a los que estamos asistiendo hoy día. Digo que hay, y acabo ya de verdad, otra metáfora en el seno del marxismo que es dinámica, no estática y que no es mecánica, que tiene que ver con la de entender la estructura económico-política más bien como un esqueleto o como una armadura. Si queréis decirlo así, como el exoesqueleto de un organismo. La economía política sería como el esqueleto de un organismo que, por tanto, tiene un papel fundamental, estructural, en el conjunto de contradicciones de una sociedad política, pero el esqueleto de un organismo crece a la vez que crecen el conjunto y el resto de tejidos y órganos de dicho organismo. Por tanto, esta metáfora no nos lleva a suponer que lo primero es la base y lo secundario, mucho menos desde luego lo superfluo, sería la superestructura. Repito, los materiales económico-políticos serían más bien el esqueleto de una sociedad política, pero el esqueleto crece conjugadamente o crece a la vez o al tiempo en que lo hacen el resto de organismos y tejidos del mismo organismo. Mejor dicho, el resto de órganos y tejidos de dicho organismo. De tal manera que esta metáfora no nos lleva a entender la base como lo fundamental o lo primario y la superestructura como lo secundario. Estoy pensando ahora mismo, por ejemplo, en Engels, que también utilizaba, ¿no?, en la famosa carta a Bloch de 1890, el sintagma más bien del paralelogramo de fuerzas, ¿no? Hay un paralelogramo de fuerzas. Por eso es absurdo el debate que está habiendo hoy día entre qué tiene primacía, si los elementos económicos culturales. La economía, como decía Lenin, siempre es economía política. La economía siempre es economía política, necesariamente, porque no hay estados flotantes. Los estados siempre están
condicionados por una serie de estructuras estatales, ¿no? Por una serie de estructuras estatales. Por tanto, la economía siempre es economía política y la economía también es cultura. No están desligadas. Una no tiene primacía respecto a la otra, sino que están, como dirían los altuserianos, más bien articuladas, o yo preferiría decir que están conjugadas. Entonces, esta sería más bien los 20, o no sé si me pasé ya un huevo, de la exposición. Básicamente, estas tres batallas desde el marxismo contra el marxismo. Es decir, desde el marxismo contra otras determinadas interpretaciones del marxismo. Punto número 1. La lucha contra el elitismo larvado en el marxismo. La cuestión de la capacidad es por una cuestión de conocimiento, ¿no? El conocimiento frente a la ignorancia. Ahí hay un idealismo que se mantiene en la obra de Marx y Engels. En segundo, la petición de principio que tiene que ver con asumir que el partido es el mecanismo de unificación y que por tanto nos lleva a juicios y enunciados analíticos, frente a las posiciones más bien estéticas movimentistas, que critico, como también, por otro lado, las posiciones más dogmáticas, que consideran que existe una clase ya dada a priori, una clase trabajadora que no se construye, sino que hay que más bien desvelar. Y, por último, la crítica a la metáfora arquitectónica estática de la base superestructura y la propuesta de sustitución por una metáfora orgánica, ¿no?, evolutiva, como es la metáfora del exoesqueleto. Pues muchas gracias.